Buenos días para todos. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver este tema. Se llama avalúo de cargas. Vertical. Cargas laterales el siguiente semestre. Bien, entonces vamos a ver una breve introducción que son las cargas, cómo se transfieren en una estructura, sistemas de piso, el concepto de área tributaria y algunos ejemplos. Entonces, cuando nosotros se nos encarga, por ejemplo, un proyecto estructural, un análisis de un diseño de una estructura, entonces una de las etapas más importantes de ese proyecto es el análisis de cargas o el avalúo de cargas verticales y laterales. Entonces, ¿qué es avalúo de cargas? El avalúo de cargas, pues como lo dice aquí, ¿no? Es la estimación, no es algo preciso, es la estimación de la magnitud de las cargas reales a las que va a estar sujeta una estructura durante su tiempo de vida de servicio. ¿Cierto? Una estructura puede estar 50 años, 80 años, 100 años, y pues va a estar sujeta a cargas. Inclusive, como las normas van actualizando poco a poco, entonces a veces hay que actualizar las cargas, revisarlas. Es una estimación. Entonces lo que nosotros hacemos es calcular esas cargas y mirar cómo se transfieren. Ya sabemos que las cargas pasan a las vigas, de las vigas a las columnas, piso a piso, y van llegando finalmente a las zapatas o a la cimentación. Y entonces, como esto va acumulando de arriba hacia abajo, uno hace un avalúo, arranca arriba, la cubierta, va bajando. Entonces uno se va a encontrar ya en la capa de diseño que estas secciones que están verdes pues van a ser un poco más robustas en la medida que vamos bajando. Entonces finalmente los primeros pisos también van a ser muy fuertes. ¿Por qué?
que soportar toda una acumulación de cargas. ¿Bien? Y entonces, ¿cuáles son los tipos de cargas? Esto ya lo vimos en la clase anterior. Dependen del origen y naturaleza y se agrupan en 3 clases. Cargas muertas. Entonces, las cargas muertas son aquellas que actúan de manera constante y permanente. ¿Y qué es lo que está constante aquí? Las columnas, las vigas, las losas, zapatas. Este muro es divisorio también, pero se supone que no es inamovible durante mucho tiempo, a no ser de que queramos ampliar esta aula. Entonces, permanecen durante el tiempo de servicio de la estructura. Cargas muertas. Nosotros sabemos que, ya usted lo mencionaron, el peso propio del sistema estructural es una carga muerta, pero también existen unas sobrecargas, o sea, adicionales al peso propio. Entonces, ¿cuáles son? Los rasos, el enchape del piso, los muros no estructurales, como estos no hace parte del sistema principal de la estructura, esto es simplemente un muro divisorio, divide espacios, etcétera, etcétera. Lámparas, puertas, ventanas, inclusive si tengo un tanque de agua arriba, constantemente está lleno, eso se vuelve una carga muerta. Entonces, todas esas dos cosas son peso propio y sobrecargas, hablamos de cargas muertas. ¿Cuáles son las cargas vivas? Entonces, las cargas vivas dependen de la ocupación o uso de la estructura. Entonces, ¿cuál es el uso que se le está dando a este edificio? Uso educativo. Y para uso educativo hay una magnitud de cargas. Ya vamos a ver si son 2 kilonewtons sobre metro cuadrado, o 3 kilonewtons, depende del uso. En estas aulas tenemos 2. Puede cambiar acá, en los corredores, porque ahí pues hay una mayor agrupación de personas. Salen del salón, pueden salir del salón simultáneamente todos. Entonces ese corredor se va a congestionar y la concentración de carga va a ser importante. Lo mismo en las escaleras. Puede ser que suban, bajen. Eso tiene una magnitud. Entonces depende de qué? Depende de la ocupación o uso de la estructura. Estando en una misma, digamos, función institucional, por aquí educativa. Y las otras son cargas debidas al ambiente. Y entonces, ¿cuáles son esas? Las causadas por el viento, por el sismo, el terremoto, por el granizo, oleaje, efectos térmicos, asentamientos diferenciales, se puede asentar una zapata, introducir alguna carga, entre otras. Entonces, clasificamos todas las cargas en estos 3 grupos. Y entonces estas cargas no actúan solas. Estas cargas, por ejemplo, en este momento, ¿qué cargas están actuando simultáneamente? ¿Viva, muerta ahí? El ambiente. El ambiente. ¿Y cuál carga de ambiente está actuando en este momento? El viento. El viento,
si uno lo vea, pues sea poquito, pero hay una carga que ejerce presión, que ejerce fuerza. Entonces siempre están acompañadas. Es posible que pues, llueva también, que digamos, si el drenaje de la cubierta no está bien, puede haber una... El agua acumulada puede generar cierta carga. Claro, si hay un taponamiento, por ejemplo, de los drenajes, de los tubos, de las aguas, pues hay un emposamiento ahí. Comienza a subir el agua en las canales. Eso carga, eso pesa. Si tenemos una azotea o una terraza donde no desagua bien los sifones, se nos emposa. Entonces son 3, 4, 5 centímetros de lámina de agua. Pesa. Es posible que ocurra carga muerta, carga viva, viento, si llueve emposamiento, ¿será que puede entrar un sismo, un movimiento, una vibración? Entonces, todo eso toca contemplarlo. Hay posibilidades, hay probabilidades de que todas las cargas actúen en conjunto. Entonces, va a haber, digamos, cierta probabilidad, y para eso hay que considerar combinaciones de carga. Combinaciones de carga. Entonces yo, por ejemplo, voy a analizar la estructura carga muerta, carga viva y viento. Carga muerta, carga viva y sismo. Buscando todos los escenarios posibles. Carga muerta, carga viva, emplazamiento, viento. Carga muerta, carga viva, emplazamiento y sismo. Todos los escenarios posibles. Para estar seguro. Quizás si entran a participar todas las cargas, es muy baja la probabilidad de que ocurra. Y ahí tiene el tema que puede tierra también una característica. Sí, eso es una carga lateral. Si estamos enterrados, ellos subterráneos, por ejemplo, que hubiera un parqueadero subterráneo, entonces hay un empuje de tierra lateral. Y si tenemos, por ejemplo, un tanque abajo también, también tenemos empujes. Empuje sobre la estructura, una presión hidrostática. Y le abre, por favor. Entonces, tenemos que irnos al capítulo B2 de la norma para ver todos los escenarios posibles. Y si ustedes consultan este artículo, el B264, el B24, pues aquí van a encontrar una serie de combinaciones. Entonces, por ejemplo, actuando solo la carga muerta, es decir, esta en obra, la construcción, digamos que quedó ahí un tiempo, sola. Carga muerta más carga viva, más granizo, o más carga de emposamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, hay unos factores que amplifican. Nosotros estamos estimando cargas. Entonces, aquí hay unos factores de amplificación o de mayoración. ¿De qué dependen esos factores? Del nivel de incertidumbre que tengamos nosotros en asignar las cargas. Si ustedes observan, por ejemplo, nosotros tenemos un nivel de incertidumbre más alto para una carga viva que para una carga muerta. Una carga muerta, pues tenemos la sección de la viga, la columna, el peso unitario, lo podemos estimar muy aproximadamente. Una carga viva nos dice, bueno, es 2. Si no es posible, llegan a un evento, no sé, a una reunión y se llena totalmente esto.
nosotros dijimos, no, es que es 2 kilómetros por metro cuadrado, y eso puede aumentar un poco. Entonces, cuidado, utilice un factor de mayoración, un factor de incertidumbre, un factor de seguridad. Entonces, todas estas combinaciones que tienen factores, ¿se usan para qué estas combinaciones? Estas se usan para diseñar. Entonces, la cantidad de refuerzo que yo le ponga a una columna o una viga, pues va a ser, digamos, suficiente para poder soportar estas cargas con cierto nivel de incertidumbre. Esa incertidumbre la estoy reduciendo con estos factores de mayoración. Entonces, esto para diseño. Pero también tenemos unos factores, no factores, sino que se utilizan las combinaciones de un factor igual a 1, excepto el sismo, temperatura y viento. ¿Para qué se usan estas combinaciones? Estas que no tienen factores. Se usan para este estado límite que se llama para verificar el servicio de los elementos, la funcionalidad. Es decir, por ejemplo, si yo quiero calcular la deflexión de una viga puede ser resistente, pero desde el punto de vista de funcionalidad puede deflectar mucho. Si me deflecta, pues se parten los cielos rasos, hay sensación de inseguridad para los que están ocupando el piso superior, por ejemplo, y a nadie le gustaría entrar y ver como una fisura por ahí en una viga. Esto se va a caer. La viga puede ser resistente, pero hay que verificar su funcionalidad, y para esto se usan estas combinaciones, para verificar deflexiones, vibraciones, funcionalidad. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto cuando entren a la etapa de diseño. Nosotros, en la parte de análisis, pues vamos a hacer ejemplos mayorando para que ustedes comiencen a aplicar estos factores. Como si fuéramos a obtener resultados para diseño. Bueno. Transmisión de cargas verticales en un sistema estructural metálico. Entonces, nosotros ya sabemos que es una trayectoria de carga. Una trayectoria de carga es la descripción de cómo una carga actuante en una estructura viaja o fluye a través de todos los elementos que componen la estructura. Finalmente, esa carga llega a la fundación. Eso ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de una estructura de un piso con perfiles metálicos. Esto puede ser unas columnas metálicas, unas vigas metálicas y unos arrastramientos metálicos. Entonces, y aquí encima vamos a colocar o vamos a fundir una losa de concreto, por ejemplo. Y nosotros debemos saber cómo viajan esas cargas o ese peso que le introduce esta carga de la placa. ¿Qué detalle tienen esos sistemas metálicos? Que generalmente estas vigas, en este ejemplo, pues están articuladas. O sea, si están articuladas, quiere decir que las conexiones son así. O sea, tiene aquí una conexión en forma de L, ángulo, pero tiene la capacidad de moverse un poco, liberando momento. O sea, que no absorbe la totalidad del momento.
tendría que rigidizar mucho esto para que pueda tener la capacidad de un nudo rígido. Pero generalmente son así, para este piso. ¿Y cómo se representan estas articulaciones? Ya habíamos visto en un esquema que eso se representa con una serie de círculos y los extremos de los elementos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta viga está articulada, esta viga está articulada, está articulada y está articulada. Y articulada es como decir está simplemente apoyada. Una viga simplemente apoyada, nos estaremos en punto cero. Entonces, si nosotros revisamos esto, tenemos que identificar qué vigas son de carga o principales, qué vigas son secundarias y qué viguetas o vigas interiores tiene el sistema para soportar esta losa o este piso. Entonces son tres: viguetas o vigas interiores, vigas secundarias y vigas principales. Entonces, esto es como si fuera una mesa. Si nosotros colocamos, por ejemplo, aquí, esto es visto desde arriba, planta, desde acá arriba. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, esta losa encima de este sistema, entonces, ¿quiénes van a cargar? Pues, necesariamente tienen que cargar estas vigas interiores, las que son grises. Tienen que soportar, entonces colocan una tabla o algo, entonces tiene que haber soporte y ellas van a comenzar a cargar. Entonces cargará esta viga y esta viga interior. Y estas vigas que están en verde pues también cargan un poquito, o sea, la carga va en esta dirección y parte de la carga pues será absorbida o resistida por esta viga secundaria, que es paralela a las vigas interiores. Y estas cargas que recogen estos elementos tendrán que viajar a las otras vigas que están acá, color cian. Entonces llegarán unas cargas concentradas aquí, porque si esto es articulado, simplemente apoyado, pues habrán unas reacciones que tendrán que asumir estas otras vigas. Y esta viga entonces tendrá unas cargas puntuales y tendrán que apoyarse sobre las columnas para que pueda llevar esas cargas finalmente a la cimentación. Entonces, esta es la articulación que hablábamos, sistema de ángulo. Aquí tenemos desglosado, digamos, cada uno de los elementos que conforman ese sistema. Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a dibujar estas vigas que hay aquí, vigas interiores. Estas vigas interiores están articuladas. Yo las puedo dibujar así. Eso es una viga interior. Esta y esta. Vamos a ampliar eso un poco. Esta carga de las losas
la carga de la losa, que vamos a llamar W, se expresa en unidades. Se expresa en unidades de fuerza sobre longitud al cuadrado. Es decir, por ejemplo, una magnitud de fuerza, kilonewton, una magnitud de una longitud al cuadrado. Entonces las cargas de la losa siempre se expresan en unidades de fuerza sobre área. Si se confunden aquí, entonces pongámosle área. Entonces, si yo tengo una carga aquí, pues yo tengo que mirar a ver cuánto recogen estas viguetas. Estas viguetas, yo tendré que estimar cuánto es de esa carga Q para estas viguetas. O vigas interiores. Estas se llaman vigas interiores o viguetas. Por ahora no vamos a calcular esto. Una vez que tengamos entendido este concepto, pasamos a saber cómo calcular. Entonces, aquí se van a generar unas reacciones. ¿Cierto? Unas reacciones que van a ir aquí. No se puede ampliar el... ¿Cómo hacemos? Aquí van a haber una reacción. ¿Sí? Dice desfasado. Pero ahí está la reacción. Esas reacciones son esas que se matan. ¿Qué sucede con la viga secundaria? Vigas secundarias. Pues es lo mismo. Vamos que este es un Q1, este es diferente, un Q2, y van a haber unas reacciones. Acá. Como este, ella va, digamos, a absorber parte de la carga y va a tener, por eso le coloco Q2, esta Q2 es diferente de las viguetas. Entonces va a haber una reacción aquí y una reacción acá. ¿Y cómo serían las vigas principales? Las vigas principales pues van a tener que soportar estas cargas puntuales que le entregaron las otras vigas. Entonces esta reacción y esta otra, estas son dos viguetas y aquí, y si esa viga principal en el extremo también va a llegar acá. Entonces va a haber cuántos, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y finalmente estas reacciones que aparecen aquí en la viga principal son las que van a pasar a la columna. A la columna. Entonces acá se muestra cómo es este proceso. ¿Cómo es este proceso? Hay unas cargas distribuidas, uniformemente distribuidas, que son estas.
se generan unas reacciones, que ya las pintamos, estas cuatro. Esas cuatro pasan acá, son esas. Se generan unas reacciones aquí en las columnas y finalmente esas reacciones pasan a las zapatas y se genera una presión en el suelo. Entonces, eso es lo que hay que entender para sistemas, por ejemplo, ópticos metálicos, sistema de cargas verticales. ¿Qué pasa entonces con las cargas laterales? Eso es lo mismo. Entonces, ahora la carga lateral se genera, por ejemplo, a nivel de la losa. Aquí hay unos puntos de apoyo, en este nudo, 4 nudos, hay unas reacciones, esas reacciones por el principio de acción y reacción, tercera ley de Newton, pasan a estos puntos, y con esto pues podemos diseñar estos pórticos o estos arrastramientos. ¿Cómo son estos arrastramientos? También son articulados. ¿Cómo es una conexión articulada de un arrastramiento? Es así. Esos arrastramientos ustedes no van a ver muy gruesos, muy grandes. Son bastante pequeños. ¿Por qué? Porque son articulados. No en el momento. Como si fuera un elemento de search. Trabajan a tensión o a compresión. Tensión o compresión. Entonces, aquí se observa cuando una fuerza viene en este sentido y como esto está articulado, pues este elemento trabaja en este sentido. Y si la fuerza viene en la otra dirección, pues este elemento trabaja en el otro sentido. Entonces, por eso pues tenemos la forma de la X, para poder, digamos, soportar ese movimiento cíclico que puede ocurrir durante un ciclo. Sistema de piso. Entonces, ¿qué es un sistema de piso? Pues son entramados. Están conformados ¿por qué? Por vigas interiores, vigas secundarias y vigas principales. En este sistema de piso, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuáles serían las vigas interiores? Grises, ¿cierto? Todo lo que está bien. Aquí se está fundiendo una placa de concreto o puede ser, digamos, un sistema de piso liviano. Entonces se apoya sobre todos estos elementos. Todo lo que son grises, que están dentro del panel, esto lo llamamos un panel, otro panel. Estas son viguetas o vigas interiores. Y entonces, ¿cuáles serían las vigas secundarias? Paralelas, ¿cierto? Porque pues esta vigueta le está entregando la carga acá. Este es el eje principal. ¿Este es principal o no es principal? ¿Cuál? ¿Esta sería principal? ¿Recibe carga las viguetas o no? ¿Esta viga recibe carga de las viguetas? Entonces es principal, es una viga fuerte. Esta otra viga que está acá también recibe carga de viguetas, es una viga importante. Y esta viga que no se ve acá también sería una viga principal. Y por ejemplo esta que está uniendo columnas, igual esta también esta está recibiendo carga importante o no? No. Secundaria. Esta viga que está aquí. Viga secundaria es una viga que generalmente es paralela a las vigas interiores. Recibe carga, pero no tanta como la viga principal.
Secundario. Esta que está acá. ¿Qué viga es? Secundario. Claro, tiene un par, pero no es tan importante una viga de estas. Imagínense, tiene que recoger toda esta carga. Por ejemplo, esta que está aquí, esta pequeña, ¿es principal o secundaria? Por lo que hemos dicho sería principal. Que está recogiendo las tres esas que están. Está recogiendo la viga de las caderas y está recogiendo las vigas de las viguetas. No es principal, es pequeña, pero es importante. Entonces, vemos o podemos identificar los diferentes tipos de vigas. Estas conexiones pues también son articuladas. Ya lo vimos. Y ahora vamos a ver en planta cómo es este sistema de piso. O sea, mirándolo desde arriba, ya en un dibujo, pues lo podemos ver así. Si ustedes se dan cuenta, esto que está negro son las columnas. ¿Qué forma tienen? Tienen una forma en I, ¿cierto? Si yo hago un acercamiento, de este sistema de piso, pues esas columnas, ¿qué forma tienen? ¿Qué forma tiene? Tienen forma de I. Entonces todas tienen forma de I. Entonces por eso en este esquema, ustedes ven acá, pues tienen forma de I. Las vigas interiores, ¿cuáles son? Grises. Todo lo que está acá adentro. Estos son paneles. Estos son panel 1, panel 2, panel 3 y panel 4. Vigas secundarias, las verdes. Vigas principales, las que recogen. Todo este sistema de vigas. Ahora vamos a ver un sistema de losa en concreto, reforzado. ¿Sí lo han visto? Sí, a eso va. Ustedes lo van a definir, van a decir cuáles son. Este sistema de piso, ustedes se dan cuenta, se llama un sistema de piso de losa nervada. De losa nervada. ¿Por qué? Porque tiene viguetas con nervios. ¿Y cuáles son esas viguetas con nervios? Pues son estos que están aquí. Si yo veo por debajo de ese piso, lo voy a ver así. Entonces esta sería una vigueta, otra vigueta, o nervios. Por eso se llama una losa nervada. Y esto aquí lo podemos ver en esta foto. ¿Cómo se construyen estos nervios? Estos nervios son estos. Para nosotros son las vigas interiores. ¿Cierto? Y entre nervio y nervio, pues hay que dejar un vacío. Por eso se llama aligerar. Y eso se llaman entonces aligerantes. Comúnmente se llaman casetones. Pero desde el punto de vista técnico, de terminología, no es un sistema aligerante. Entonces pueden ser casetones de madera forrados en plástico, pueden ser casetones en icopor. ¿Para qué? Para que podamos darle la forma a la losa. Sistema de formaleta.
Pero entonces yo veo que estos casetones los parten aquí, ¿cierto? Aquí van las viguetas y los parten por aquí por la mitad. En obra nosotros no podemos manejar casetones de 4, 5, 6 metros. Hay que reducirlos, están manejables. Pues aquí aparece otro sistema de viga o vigueta, que lo que hace es partir los casetones y distribuir mejor esa carga, equilibrar todo, que todo trabaja en conjunto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos panel 1, otro panel por acá, otro panel, por aquí hay otro panel, aquí hay uno como trapezoidal, aquí también otro trapezoidal, aquí hay como uno triangular, otro triangular, etcétera, etcétera. Aquí vemos cómo están las columnas, donde se apoyan las vigas. Por acá tenemos un sistema de, aquí va el ascensor, entonces tenemos unos muros de concreto laterales, y cuando tenemos muros de concreto y columnas, ¿cómo se llama el sistema? Combinado. O dual, puede ser, ¿no? Depende de. ¿Cuántos sistemas tenemos? Entonces, este es un sistema combinado, un sistema estructurado. Entonces, la pregunta es: si yo quiero revisar este panel que hay aquí, ¿dónde están las viguetas? ¿Cómo va? ¿Cuáles son las viguetas de este panel? Pues esta. Esas son las viguetas. Si yo quiero revisar este, entonces las viguetas son. Y eso ellos Sí, van a hacerlo. Nosotros les mostré la sección acá. Si yo hago un corte, o sea, esquema, esto, si yo hago un corte así, entonces yo voy a ver vigueta, vigueta, vigueta. Entre vigueta y vigueta tiene que haber una ligerante para poder yo darle la forma. En el momento en que yo vaya a vaciar el concreto, voy a fundir esta placa de arriba. ¿De cuánto tiene? Como unos 5 centímetros. Entonces esto lleva 0. Voy a llevar aquí una barra arriba y una abajo y un estribo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería ese sistema? Pues tendría una vigueta, aquí tendría otra vigueta, y así sucesivamente. Voy a hacer un corte aquí. Y en este vacío, ve aquí, es donde va el acetón o el aligerante. Y entonces yo puedo tener un refuerzo aquí, un refuerzo de esa vigueta aquí, un refuerzo aquí, un refuerzo aquí, a lo largo de cada vigueta. Y puedo tener, para que no se me vaya a correr eso, voy a tener aquí unos flejes que trabajan a poco. Entonces, ¿y este casetón me va a servir para qué o acá abajo? Este casetón me sirve para poder colocar aquí un cielo raso falso. Un cielo raso falso. Un cielo raso falso. Esto es entonces una losa mervada. Y acá arriba, a mí me falta en la foto, como ustedes se dan cuenta en la foto, me falta fundir esta parte. Lo que se está mostrando ahí es esta, y falta fundir la placa de arriba. Y esa placa de arriba pues también tendrá su refuerzo, no la misma magnitud de estas viguetas, un poquito más pequeña. Profe,
No entendí mucho el casetón. ¿Eso es un espacio vacío o es algún material que esté? Generalmente a veces se deja ahí embebido para poder, digamos, colocar los ductos de agua, energía, gas, etc. Entonces, para apuntar todos esos ductos que no quedan a la vista, entonces lo que hacemos es colocarle este cerrojazo falso. O sea, tú como entrar, por ejemplo, a una casa y no ver todo ese sistema de tubería, no. Eso de pronto para cuestiones comerciales. Una casa hay que cerrar. Entonces ese casetón que no lo es ese, son esos. Esos negros. ¿Sí? Vigueta, casetón, vigueta, casetón, vigueta, casetón, vigueta, casetón, vigueta, casetón, vigueta. ¿Entendido? ¿Se entiende o no? Sí. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las vigas principales? Aquí en esa foto. ¿Cuáles son las vigas principales? Ustedes van a una obra y me dicen, vea, ingeniero, cuéntenme cuáles son las vigas críticas, las más importantes, las que hay que revisar, vienen de refuerzo. Las grandotas. Entonces, miren cómo recoge carga esto. Principal. Entonces, si tú, por ejemplo, vamos a revisar una viga crítica, si ese refuerzo está bien armado o no. ¿Cuál sería la más crítica? Ahí está. Se está recogiendo, mire todo lo que recoge. Hay que ponerle la lupa esa para poder revisar. Entonces, eso es un sistema de losa nerval. Acá tenemos, por ejemplo, un sistema de piso metálico. Piso metálico. Entonces tenemos unas láminas metálicas, se llaman metaldeco, parosa, lámina colaborante, una cubierta. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una viga que está enlazando estas columnas, hay otra viga así. Y si yo coloco esa losa metálica, esa placa metálica en esta parte, ¿cuáles son las viguetas? ¿Se ven o no? ¿Se pueden identificar las viguetas? Sí. ¿Cuáles son? Las que unen las vigas. ¿Cuáles? ¿Estas? ¿Estas? Esas serían las viguetas. Serían las viguetas porque miren donde descargan. Están descargando en una viga. Están descargando en una viga. No es principal. ¿Cuáles son las vigas secundarias? Todas las que van a hacer. Entonces ahí es muy fácil identificar ese tipo de sistema. Entonces ustedes van a dar cuenta que de pronto las vigas principales van a tener una mayor sección que las vigas secundarias, que las mismas vigas que tienen que ser fuertes. Ahí en qué sentido van las viguetas. ¿Dónde? Ahí en el dibujo. Aquí, vigueta. Todos estos son sistemas de viguetas que recogen la placa que trabaja así, la carga de la placa. Si ustedes se dan cuenta, esta placa tiene unas ondulaciones o unas. ¿Cómo es la sección de esa placa? ¿Qué es esa? Flejes o estribos. Estos se llaman estribos, ¿no?
pero generalmente también le llaman flejes. Estribos generalmente le llaman cuando tiene dos ramas. Puede ser un fleje cuando tiene una sola rama. Fleje. Entonces miren cómo es una lámina metálica de estas. Eso lo venden mucho, lo estudian mucho. Ellas se orientan en este sentido para que estos pequeños nervios que tiene la placa lleven la carga en esa dirección. Bien, entonces, ahora, como ya hemos entendido vigas principales, vigas secundarias y vigas interiores, vamos a estudiar un concepto que se llama áreas tributarias. ¿Para qué? Para poder calcular esto. Y poder saber con qué vamos a cargar cada modelo estructural. Llámese viga secundaria, viga principal o viga. ¿Saber cuánto de esa carga? Entonces, ¿qué es área tributaria? Ya ustedes, de acuerdo a lo que hemos mirado, ya se dan una idea. Es el área o parte de la losa que tributa, que confluye, que viaja, o transfiere carga a un elemento estructural. Pues hay parte de la losa que la va a absorber el elemento estructural. Eso es un área tributaria. El área tributa ese elemento en un sistema de presión. Entonces, para nosotros definir el área tributaria, tenemos que estudiar dos casos. Recuerden que yo hablaba de panel. Un panel hay aquí, por aquí hay otro panel. Primer caso, un panel cuando tiene Viguetas. vigas interiores. Viguetas. Y el otro caso, cuando ese panel no tiene vigas, una persona flaca. Entonces, ¿cómo sería lo del área tributaria? Vamos a estudiar el primer caso, este, con vigas interiores, o sea, este esquema. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta las distancias que hay entre elemento y elemento. Por ejemplo, aquí en este panel que hay acá, tengo una viga interior, y están separadas una distancia S1. Por acá están separadas una distancia S2. Y así puedo tener diferentes paneles con diferentes distancias. No necesariamente es la misma para todo el sistema de luz. Puede ser que un panel tenga viguetas cada 60 centímetros, 80 cada metro, otro por allá como con 20, depende. Entonces, ¿qué nos dice? Y en este ejemplo de sistema metálico, el área tributaria se calcula con base en las distancias medias entre vigas adyacentes. Entonces, distancias medias. Si yo quiero saber cuánto es lo que tributa, por ejemplo, a esta viga que hay aquí, entonces tengo que medir la distancia, media distancia. Para esta, si yo tengo una distancia de aquí a acá, de S1, entonces mido la mitad. O sea, S1 hasta aquí.
Si yo tengo una distancia de aquí a acá, de S1, mido la mitad. S1, medio. Entonces, esta área que aparece aquí es la que tributa, o el área aferente a esa vigueta. Entonces, vamos a tener la que absorbe la carga. Por ejemplo, esta de acá. La distancia entre esta y esta es S2. S2 medios. Por aquí, la distancia entre esta y la adyacente es S2 y la mitad, S2 medios. Entonces, esta área que aparece aquí es la que tributa, ¿cierto? O sea que también tiene un ancho tributario, que sería este, y tiene un ancho tributario. Si yo quiero ver una viga secundaria y en carga, mitad acá sería esta, mitad acá sería esta. O sea que este sería el área que tributa a ese elemento. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces ahora, por ejemplo, para una columna, estamos en un piso metálico. Para poder definir cuánto le corresponde a una columna, entonces hago lo mismo. Yo miro la separación de la columna adyacente. ¿Y esta columna a cuánto está de esta? A L3. A L3. Entonces, si aquí hay una distancia de L3, entonces la mitad entre columna y columna es L3 medios. Si aquí hay una distancia de L4, la mitad de L4 sería esta. Si yo lo mido en este sentido, la distancia de esta columna y la anterior o adyacente es L1, entonces marco L1 medios. Si la distancia entre esta y esta es L2, entonces marco. Entonces el área que se espera que tribute a la columna viene a ser esto. Entonces si a mí me dice, mire, lo que pasa es que ese piso pesa, por ejemplo, no sé, 1.2 kilonewton metro cuadrado. Tenemos dos pisos, por ejemplo, que pesan lo mismo. Este pesa W y esta pesa W. Yo por aquí tengo una columna. Sería esta, por ejemplo. Vamos dibujando esto. Entonces la pregunta es, si esto mide, por ejemplo, el área tributaria mide, por ejemplo, no sé, por ejemplo, 5 metros y por acá tengamos 4. Esto mismo que hemos hecho. Hemos hecho un rango, vamos a ver. Entonces pregunta, ¿cuánto baja acá en la simplificación aproximadamente? 1.2 por 20. ¿Cuánto baja acá? ¿Cuánto bajaría ese suelo? Aproximadamente. ¿Cuánto? Yo tengo que esto mide 3, esto mide 4. 4 por 3, 12 metros cuadrados, tendría área aferente, área tributaria. ¿Y este piso, cuánta área tributaria tiene? Lo mismo, 12 metros cuadrados. Y si esto me pesa 1.2 kilonewton y este me pesa 1.2 kilonewton, entonces ¿cuánto me da 1.2 por 12? 14.4. Entonces
Entonces aquí yo tendría una carga de 14.4 para ese piso, kilonewton. Y acá 14.4. Entonces, como tengo dos pisos, estoy en acumulado. Yo llego acá a ¿cuánto? Entonces, eso es lo que se esperaría que llegara allá abajo aproximadamente. Entonces, es importante poder saber las áreas tributarias. Sí. Yo también he visto que también, digamos, las losas las representan una cúpula. Eso también se conoce Como una. o sea, el área más bien. ¿Sí me entiendes? Una losa. Ah, Bueno, tendrás que dibujarlo. así por ejemplo. Ah, sí, ok. Ah, lo que pasa es que esto es para indicar la placa. No se van a confundir con esto. Este está el dibujo por aquí. Esto por acá, ¿no? Por aquí. Este. Sí, o sea, ojo con esto. O sea, muchas veces en los esquemas de los planos, se acostumbra, como esto tiene una serie de viguetas, por ejemplo, una vigueta, otra vigueta, otra vigueta, otra vigueta, y encima de las viguetas va la placa. Entonces, pues para yo, digamos, no ocultar las viguetas en el dibujo, para no ocultarlas, pues yo dibujo una parte, ¿no? Digo, esta es la losa que va encima de todo esto. Pero yo necesito mostrar las viguetas. Entonces, pues pongámosle que esto es la placa. Sería todo esto. Pero se sobreentiende que va todo. Es para no dañar el dibujo, inclusive esto se borra. Para indicar que se trata de una placa encima de las viguetas. Entonces, vamos a ver acá. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo sería el área tributaria para un sistema de piso de concreto? Bueno, nosotros habíamos analizado el caso de sin vigas con vigas interiores. Ahora sin vigas interiores. Sin vigas interiores es así, un panel. No tiene nada por dentro. Entonces, para poder saber cómo viajan esas cargas, cómo distribuirlas, vigas adyacentes, tenemos que tener en cuenta la geometría del panel. La geometría del panel. Entonces nosotros tenemos que referenciar, es que el panel tiene un ancho por largo. Entonces, por ejemplo, tiene 3x4. 3x4. Y hacer una relación entre la longitud y la base. O sea, el lado más grande sobre el lado más corto. Y si esa relación está entre 1 y 2, una configuración cuadrada y un poquito rectangular, las cargas van a viajar en las dos direcciones. Eso digamos que es un criterio de la norma. Algunos otros códigos extranjeros hablan entre 1 y 1.5, o inclusive en algunos libros se van a encontrar entre 1 y 1.5.
Pero la norma nos dice que si esa relación está entre 1 y 2, este artículo lo pueden consultar. Entonces, las cargas que coloquemos sobre esa placa van a viajar en ambas direcciones. Entonces, se nos va a convertir en las vigas principales las que soportan allá, y se nos van a convertir en vigas principales las que soportan acá. Entonces, ¿y qué pasa cuando tenemos una relación L sobre 2 mayor de 2? Y es inclusive 2. Ahora, cuando es mayor de 2. Voy a ganar eso. Que la trayectoria que creamos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Algo como así, ¿no? Vamos a tener aquí una base y vamos a tener aquí un largo. Entonces, esa relación L sobre 2, si llega a ser L sobre B, perdón, llega a ser mayor de 2, quiere decir que las cargas van a viajar en una sola dirección. Y las cargas siempre viajan por la distancia más corta. Yo pongo aquí una carga, ellas van a buscar el camino más corto. Entonces viajan en una dirección. Entonces estas serán las vigas principales y estas vigas secundarias. Puede ser que yo tenga acá y acá una viga, entonces este libro. Entonces viajan así. Entonces, ojo, si yo tengo una configuración menor que 2, pongo una carga ahí, pues tanto para acá como para acá. Y todo este sistema de vigas que tengo aquí, pues van a trabajar como vigas principales. Entonces, ejemplo, panel cuadrado. Un panel cuadrado. ¿Cómo hacemos para encontrar cuánto le corresponde a esta viga, a esta y a esta? Pues tenemos que utilizar este método de la bisectriz. El método de la bisectriz, o sea, dividir un ángulo en dos iguales, 45 grados, trazamos un segmento de recta y en todas las esquinas trazamos un segmento a 45 grados, en este caso. Esto es 9. Si esto tuviera una desviación un poco así, tendríamos que dividir ese ángulo. Entonces, esto nos da el ancho tributario, cómo va variando. Por ejemplo, para esta. Si yo trazo esto, 45, 45, 45, que son líneas donde se prevé que vaya a fallar la losa, pues van a ser 45. Entonces yo tengo un ancho tributario que va variando. Este pedazo de viga pues va a absorber esta parte y a medida que yo me voy alejando y llego al centro de la viga, un ancho tributario más grande. Entonces hay una variación en este caso triangular. O sea que la carga varía de manera triangular. Es lineal, pero es triangular. Entonces, este modelo de viga, aquí está simplemente apoyado, va a tener una configuración de carga así como esta. ¿Y cuánto es este ancho tributario? Pues si esto está a 45 grados, pues aquí está de medios, de medios, de medios. De medios, tendría que multiplicarlo por la carga. Recuerden que esta carga
unidades están? Si yo lo multiplico por el ancho, me va a dar en kilonewton sobre metro. Entonces, si me dan kilonewton sobre metro, se trata de una carga lineal, pero con configuración triangular. Lo mismo sucede con esta. Yo tengo esta viga, entonces lo voy a multiplicar por su ancho tributario y voy a llegar a esta configuración. Entonces, como nosotros resolvamos vigas, no se van a preocupar si tenemos una viga con configuración triangular, porque si las hay. Bien, entonces ¿qué pasa con un panel que no tiene vigas interiores y que es rectangular? Una relación L sobre B menor que 2. Lo mismo. Es menor que 2. Pues tengo que hacer este trazo de líneas. 45, 45, 45 se encuentran aquí, luego uno de estos dos puntos. Y si quiero saber cuánto le corresponde a esta viga, pues tengo diferentes anchos tributarios, aquí es constante, entonces tengo una carga resultado. ¿Cuánto vale esta carga? Pues depende del ancho. Multiplico el peso de la losa por su ancho tributario. Es ancho tributario, entonces voy a hacer, en este caso, L2 metros. L2 metros. Esta no es ya trapezoidal, esta sigue siendo triangular. Entonces, ¿cuánto es el ancho tributario? Es este valor, el de 2 metros, que sería W por el de 2 metros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ahí tenemos diferentes modelos de vigas, basándonos en este concepto de líneas a 45 grados. Losas macizas en una de dos direcciones. Esta losa es en concreto, no era metal. Si ustedes observan este panel que hay aquí, no tiene vigas interiores. Este otro acá tampoco. Tiene una relación largo, tiene un ancho. ¿Cierto? Si este largo es 2 veces más grande que este ancho, entonces trabaja en una dirección. Y si trabaja en una dirección, los hierros principales se colocan en este sentido, donde viajan las cargas más rápido. ¿Okay? Entonces, por eso, ustedes se dan cuenta que esta parrilla que hay aquí, estos refuerzos, son más gruesos, van en este sentido, y en el otro sentido van un refuerzo pequeño. Porque esto es una losa sin vigas interiores que trabajan en una dirección. Y si trabajan en una dirección, entonces esta es la viga principal, esta sería la viga principal, y estas serían vigas secundarias. ¿Qué pasa con esta? Tenemos cuántos, bueno, un panel, otro panel, etcétera, etcétera. Pero cada panel no tiene vigas interiores. Pero la relación entre esta y esta es menor que 2. Entonces trabaja en dirección. Este panel ahora trabaja en 2.
Por eso están estas flechas así. Las cargas viajan para ambos lados. Una proporción importante. Acá no, acá la proporción es más en este sentido que en este, se demora más. Entonces, las vigas secundarias se nos devolvieron ahora vigas principales, claro. Todas se vuelven importantes, todas de alguna manera recogen carga importante. Aquí hay unos esquemas cuando tenemos diferentes tipos de apoyos. Entonces, si yo tengo una placa y la apoyo únicamente en los dos extremos, cuando le coloque aquí carga, pues necesariamente tiene que ir esa carga a buscar los apoyos. Entonces trabajaría en una dirección. Y si esta placa, si yo le hago la relación geométrica y es menor que 2, según lo que acabamos de ver, ¿trabajaría en cuántas? 2. Si es menor que 2, esta relación geométrica trabajaría en 2. Pero los apoyos no nos permiten que trabajen en 2 direcciones. Está forzada a trabajar en una dirección. Si tenemos los 4 apoyos, pues tendríamos que mirar la relación geométrica y mirar a ver. Trabaja. En este caso, pues la relación es mayor que 2 y trabaja en esta dirección a pesar que tenemos 4 apoyos. Y si esa relación es menor que 2, entonces pues trabaja en dirección. Esto es para cosas más sencillas. Aquí hay un ejemplo. ¿Estamos bien de tiempo? Hay un ejemplo de cómo serían las áreas tributarias para este sistema de un piso, losa maciza de concreto. No tiene vigas interiores, es una placa. Y todos los paneles tienen una relación L sobre B menor de 2. Eso quiere decir que tenemos que utilizar el concepto de líneas a 45 grados para poder definir cuánto le corresponde a cada viga. Y si lo vemos desde arriba, esto desde arriba, lo vamos a ver así. Entonces resulta que esto es igual a esto en este panel cuadrado. El siguiente panel es un panel rectangular, pero con una relación es igual a 1.33 menos que 2. Trabaja en 2 direcciones. Y este también cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como trabajan en 2 direcciones, aplicamos el concepto de las líneas, las bisectrices, y dividimos eso. Entonces, a mí me preguntan cuánto es la carga para esta, o cuál sería la configuración de la carga para esta viga del eje 2. Entonces, ¿cómo sería el modelo? Entonces me dicen eje 2. Eje 2. Por aquí tengo un apoyo. Esto ya no es simplemente apoyado, ya es un nudo rígido. Pero pues mi modelo lo va a colocar así, en una distancia de cuánto, de B, ¿no? Por acá tengo otra columna, en una distancia de cuánto, de 1.33B. Por acá tengo otra columna, tengo una distancia de B.
Entonces, ¿cómo es la configuración? Pues la capa dice. ¿Cómo? Ah, sí, faltó una columna. Entonces va a tener una distribución triangular. Vamos a mirar este. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a tener una distribución trapezoidal. Ya miraremos cómo lo calculamos. Y acá vamos a tener también una distribución triangular. Pero ojo, eso no solamente carga el peso de la losa, también tiene su peso propio. ¿Cómo sería la distribución de ese peso propio? En una sección constante. Entonces va a tener una distribución uniforme, distribución uniforme, que sería el peso propio. Ahí vamos sumando cargas. Entonces, importante esto. Losa de concreto con vigas interiores, es otro ejemplo. Pues resulta que el diseñador puso aquí esto en dos direcciones. Y lo puso porque pues hizo la relación, ¿no? B sobre E. Y no, hay que repartir la carga en dos direcciones. Entonces, puso las viviendas en las dos direcciones. Esto trabaja bien para resolver el sistema. Y resulta que hizo el análisis acá y le dio una relación largo a ancho mayor que 2. Entonces dijo no. Entonces, vamos a trabajar en una dirección. Entonces, cuando uno va a una losa, uno se encuentra paneles en dos, en una, grabados, pero acá puede encontrar una losa maciza, etc. De todo. Entonces, si yo miro esto desde arriba, lo voy a ver así. Lo voy a ver así. Panel 1 tiene grietas en dos direcciones. Panel 2. Entonces este panel, si yo hago la relación entre 354 y 354 juntas, trabaja en direcciones. Entonces hago la bisectriz para saber cuánto le corresponde a cada viga. Y acá, pues si esto trabaja en una dirección, ya no aplica el concepto de bisectriz. Porque yo sé que la mitad va para allá y la mitad va para acá. Entonces, esto sería un ancho tributario constante. Entonces, ¿cómo sería el modelo para esta viga? Una carga triangular, tendríamos una carga obviamente distribuida, constante, y tendremos también el peso. Bien. Entonces aquí vemos lo que acabamos de mencionar. Sistema de losa nervada en una dirección, y sistema de losa nervada en dos direcciones. ¿Sí? Estos son los aligerantes, nos permiten moldear, darle esta forma al sistema, y estos son los aligerantes para darle esta forma. Si yo lo miro de abajo, entonces ustedes cuando entran por un parqueadero ahora detallan por debajo. Es una losa aligerada de una dirección. Es una losa aligerada en dos direcciones.
que mirar. Miren estos tamaños, que son de 80 por 80, son más largos. Si son muy largos, quizás valga la pena de pronto ingeniero, no, cortémoslos. Y puede hacer entonces una vigueta. Y si pone 2, 3 viguetas para cortarlos, se nos perdió el sistema. Se volvió en 2 direcciones. Hay que tener cuidado con eso. Pues uno maneja hasta se pone 2, unos 50, 2 metros más. Si lo vamos a hacer de uno, se nos vuelve así. Y el comportamiento cambia. Usted no puede haber diseñado, si usted le pone muchos viguetas aquí para cortar, pues esta viga secundaria se le vuelve principal. Desde el punto de vista constructivo hay que tener cuidado. Aquí aparecen unos esquemas de cómo se trabajan en una dirección. Está forzado a trabajar en una dirección. Está forzado a trabajar en una dirección a pesar de que tiene los 4 bordes, los nervios van así, y acá pues trabaja en dirección. Bien, ¿cómo estamos? ¿Entienden? ¿Ya nos pasamos? Entonces vamos a miércoles hacemos este ejemplo y otro de Villan de